¿Cómo vamos a interpretar, cierto? ¿Qué significa interpretar esta vadopodometría? ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros cuando recibamos este informe le podamos dar una interpretación, pero siempre dependiendo del contexto del sujeto, ya considerando que al sujeto nosotros también lo evaluamos, lo tenemos presente o le podemos hacer más evaluaciones, ¿ya? Nosotros no deberíamos poder sacar ninguna conclusión viendo solo ese estudio. Entonces, si alguien, por ejemplo, que ustedes no conocen, les manda un estudio de estos por WhatsApp y ustedes lo ven, ¿qué significa? Le pueden entregar cosas objetivas. Mira, objetivamente hay más presión en el metatarso. Eso no se va a significar nada si es que nosotros no evaluamos al paciente. Ya eso hay que tener en claro. Porque pueden haber picos de presión que no tengan relación necesariamente con sintomatología. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en consideración. Entonces, vamos a observar buscando comparar los patrones, reconocer tendencias y a medida que la persona va caminando siempre hay mayor presión hacia un lado o menor presión hacia otro y eso nos va a permitir formular preguntas clínicas en base a eso. Entonces es importante, como les decía, no vamos a tomar ninguna decisión en relación a solo ese estudio, ¿ya? Entonces, dentro de las cosas importantes que tenemos para interpretar es que siempre que recibamos este estudio, lo primero que vamos a ir a observar es la comparación entre el pie derecho y el pie izquierdo, más que tener la idea de cómo debería verse idealmente la huella, ¿ya? Entonces vamos a comparar a ambos. Cuéntenme, viendo solo colores, ¿qué les llama la atención entre la comparación de ambos pies? Hay un talón de color más rojo. Claro. Probablemente ese sería el lado derecho, claro. Y parece que también son menos los dedos que se... Claro. Entonces, súper bien lo que comentaste porque vimos dos cosas. Cómo es la distribución, ¿cierto?, de presión en relación a los colores, lo primero que nos llama la atención, pero además la huella o la superficie en que está en contacto. Ya esas son dos claves que debemos poder observar. Entonces, efectivamente, aquí en el pie derecho aparentemente hay más apoyo de los dedos. Ya aquí probablemente es el primer dedo y quizás depende, no sabemos si es el segundo o el tercero porque nos falta información, eso lo tenemos que observar. Ya, porque puede que sea el segundo y que tenga una desviación o puede que sea el tercero y el segundo está, por ejemplo, en garra, ¿ya? Hay que evaluarlo, no lo sabemos. Y entonces, eso como primero, ya nos comparamos ambas huellas. ¿Algo más que les pueda llamar la atención en la forma de la huella, como entre ambas? ¿No? Que el contorno de la huella muestra que en el medio pie hay un apoyo como solamente en la parte, no tanto, es como que se ve un pie cabo, por decirlo así. Ya, claro, no sé ya. cómo explicarlo. Sí, entonces, lo que como estamos viendo algo más objetivo, claro, tú dijiste pie cabo, yo creo que a todos ya nos causó un poco de sentido, pero obviamente no vamos a todavía dar ningún diagnóstico, pero sí, lo que sí vamos a poder decir es que hay mayor carga en el medio pie hacia lateral. Eso es lo objetivo. No, súper bien porque, claro, uno ve como que fuera pie cabo, porque uno lo entiende al tiro. Pero la idea es que nos quitemos esa asociación y como estamos haciendo una descripción totalmente objetiva, es sin interpretación. Ya solo estamos como relatando lo que estamos viendo, ¿cierto? Súper bien. Entonces, además de eso, lo que podemos ver es que generalmente va a empezar a entregar, depende el informe. Aquí, por ejemplo, sale en la parte posterior cuánto porcentaje hay en el talón, cuánto porcentaje del peso del cuerpo hay en este talón y en los antepiés, ¿ya? Entonces acá nos indica que hay un 26% del peso del cuerpo hacia el talón. En el talón derecho hay un 19% y por eso es que acá se ve rojo, ¿cierto? Y el otro lado no. Y hacia adelante, pero aquí considera como del medio pie hacia adelante un 28% acá y un 26% acá. Ya eso está como bastante parejo, ya entre ambos pies. El pie derecho recibe el 50% del peso corporal y el lado izquierdo un 46%. Después vamos a ver eso si es que nos llama la atención o no nos llama la atención, ya, pero hasta ahora son las cositas en que nos deberíamos ir fijando, ¿ya?
Todo esto comparando entre ambos pies, ¿ya? No estamos haciendo una comparación con una idea como de una imagen preconcebida de cómo debería verse la huella, ¿ya? Porque en realidad eso no existe tanto. Entonces, algunos errores frecuentes que podemos ver en la interpretación, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, ver esta imagen, este mapa, y interpretar, vemos como mucho rojo, entonces interpretamos de que probablemente eso es algo como grave que está sucediendo, ¿ya? Y no tiene, como les decía, incluso podemos tener picos de presión que no estén generando dolor, ¿ya? Entonces, no interpretar el color rojo como un signo de alerta, ¿ya? Solo nos está diciendo en qué zona se está distribuyendo, ¿ya? Tampoco vamos a inferir pronación o supinación estructural dependiendo de esta huella, ¿ya? Sí lo podemos inferir asociado a el análisis, ya que sería el cinemático, que sería cuando nosotros estamos observando cómo se mueve el paciente, lo asociamos a esto y ahí podemos definir quizás si es que hay una pronación o supinación excesiva del pie, ¿ya? Recordar siempre cómo es el contexto de la medición, en qué condiciones se está evaluando. Hay veces también que las personas hay que repetir más de una vez la evaluación porque uno puede parar si uno le dice a la persona parece relajada, normal, y igual se carga como voluntariamente hacia un lado y uno va a decir, tiene un apoyo súper dispar y todo, y resulta que el examen estaba la persona mal, no, estaba con una postura que no era la adecuada. Y sacar conclusiones sin integrar una información que sea clínica. Va a ser importante no clasificar el pie estructuralmente y después les voy a mostrar por qué, en base a la huella de la vadopodometría, ¿ya? Entonces podemos nosotros pensar que se ve un pie plano, pero no necesariamente estructuralmente va a serlo, ¿ya? Entonces también siempre vamos a tener que tener o la imagen de la planta del pie, que podría ser como por un podoscan, o visualmente nosotros estar analizando eso también. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto?, de algunas condiciones que podrían encontrarse en la interpretación de estos mapas de presión. Entonces, primero tenemos una distribución que se ve relativamente simétrica, ¿ya? Podemos observar, vamos a hacer el mismo ejercicio que anteriormente, vamos a ver ambos piecitos, ¿ya? ¿Ven alguna diferencia importante, ya sea en colores o en la forma del pie? Comparando ambos pies, derecho e izquierdo. ¿No? ¿Alguna diferencia entre este y este? Se ven similares. Se ven bien similares, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que las presiones entre ambos pies se ven simétricas, ¿ya? Entonces, no hay un predominio que sea mayor hacia un pie versus otro, se ve muy similar. Dentro del pie, si bien tenemos este punto de mayor presión en los talones, acá arriba es muy bien distribuida la carga en el primer dedo. Después vamos a ver algunas tendencias de que deberíamos esperar. Carga hacia lateral, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos esa huella, que no podríamos concluir es que hay una ausencia de la disfunción. Ya nosotros podemos tener esta huella y que sea, por ejemplo, un pie plano y que esté cargando de esa forma, y eso ocurre, ¿ya? O que veamos esta huella y que haya una fascitis plantar, ¿ya? Entonces nosotros no podemos descartar al ver esta imagen que se ve bastante simétrica que haya una disfunción o que el pie, asumir que el pie tiene una estructura normal, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a entregarnos más información? Cuando nosotros ya hayamos evaluado o nos hayamos identificado algo anteriormente en el piecito, ¿ya? Ahí podemos ir viendo cosas más en detalle, ¿ya? Esto ya es la misma imagen más grande. Les voy a explicar algunas cositas. ¿Qué sería como lo esperable ver en una huella plantar? ¿Ya? Lo que deberíamos encontrar que haya una
carga simétrica entre los pies, ya que acá no salen los valores, pero que acá, como lo vimos en la otra imagen, haya 50 y 50. Idealmente, ¿ya? Puede haber una diferencia entre unos 5% de 5% de carga más a un lado que otro. Eso puede seguir siendo bastante normal, ¿ya? Sobre todo si la persona está, eso ya hay que considerar, si la persona está con alguna molestia, entonces obviamente va a buscar cargar menos a ese pie que molesta también, ¿ya? Pero cercana al 50%, ¿ya? Además de eso, deberíamos tener una relación entre el antepié y el retropié, en donde cuando estamos de pie en la evaluación estática debería ser un poco más el talón. Eso es como lo normal, ¿ya? Eso tiene que ver principalmente hacia dónde se encuentra nuestro centro de presión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos paramos y si nos vemos de lado, dibujamos una línea imaginaria hacia el suelo desde nuestro centro de masa, tiende a estar un poco posterior. Entonces eso nos va a hacer llevar la carga más hacia los talones, ¿ya? Debería haber una relación aproximadamente entre un 40% acá y un 60%. Ya, eso debería ser como la relación. Eso es el estar de pie. Y las zonas que deberíamos ver también con mayor presión, bueno, debería ser los talones, primer metatarso, segundo y el hallux. En general esas son las zonas en donde recibimos más carga. Ya, eso sería como pensando en lo más común, ¿ya? Eso es como lo biomecánicamente esperable, ¿ya? Como está descrito, ¿ya? Pero no necesariamente si es que no está así es porque hay una disfunción importante, ¿ya? Eso es como muy descrito biomecánico, ¿ya? En relación a la superficie de contacto, o sea, cómo es la huella, toda esta zona, es que sean similares entre ambas, ¿ya? Entonces puede ser acá más ancho, aquí más angosto, pero que sean similares entre ambas, eso va a ser lo más importante. Entonces acá tenemos dice ejemplo 1, pero es ejemplo 2. Ya, entonces acá tenemos un ejemplo, después tengo la imagen más grande de una asimetría de cargas entre los pies. Lo vamos a ver acá. Ya, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio anterior. ¿Qué diferencia vemos entre los pies? Vamos nombrando. Primero, en relación a la forma de la superficie que está teniendo en contacto, ¿cierto? Hay una diferencia importante. Acá tenemos muy poquito apoyo, se ve más angosto, aquí se ve más ancho, ¿cierto? Bueno, los colores van de mayor presión, es color rojo, y aquí arriba se alcanza a ver un poco la barrita. Mínimo de presión es un color azul oscuro. Nada de presión es que aparezca negro, como toda esta parte de acá, ¿ya? Entonces ya hay una diferencia, ¿cierto?, en la forma de la huella. Además de eso, hay diferencias en los colores entre ambas huellas. ¿En qué zona del pie es donde principalmente se ve esa diferencia? En el antepié del pie izquierdo se ve ¿Ya? un poco más rojo. Y la superficie es como más grande. Más grande, sí, es verdad. Y tenemos acá el medio pie también, ¿cierto? Que aquí en el medio pie hay un color verde que estaría situado en esta zona, que sería como una presión media, y aquí tenemos un color azul que está dentro del mínimo de presión, ¿sí? ¿Ya? Además de eso, sí, podemos seguir observando, si bien aquí hay como más mayor área que está con más carga, también está un poco más como más hacia lateral el punto de mayor presión en comparación acá que está más medial, ¿ya? Entonces son cositas que podemos ir observando igual. Y el hallux también aquí está con mayor presión y pareciera mayor superficie que ese al otro lado, asumiendo que es el hallux, ¿ya? Probablemente sí, pero si nosotros no tenemos la imagen o no estamos viendo al paciente, puede que sea hasta el segundo dedo, ya depende la deformación. Igual también, pues cuando tenemos un hallux valgus, sale aquí la carga como por acá,
ya sale así bien, bien desplazado. Y eso muchas veces hace pensar que el apoyo es el segundo dedo. ¿Ya? Y acá hay algo clave que vamos a identificar, es que tenemos diferencia de carga de presiones, teniendo el pie izquierdo con un 56% del peso del cuerpo versus un 44% del peso del cuerpo hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué preguntas nos deberían surgir de forma clínica en base a la imagen que vimos anteriormente, ya sacando todas las conclusiones? ¿Hay dolor? ¿El dolor es actual? ¿En ese momento de la medición estaba con dolor? ¿O hay un dolor que es crónico, que es más previo? ¿Ya? ¿Hay antecedentes de alguna lesión que sea unilateral? ¿Ya? Por ejemplo, hace poco vi a un chico que había tenido una cirugía de ligamento cruzado anterior hace 3 años. Seguía con diferencia muy marcada en relación a la carga. Diferencias que él no lo identificaba, no conscientemente, no es como si yo me cargo mucho más a un lado que a otro. Y observándolo más también tenía el área, por ejemplo, cierto, de la zona del tríceps sural estaba mucho más disminuida en esa pierna. O sea, también tenía diferencias estructurales en relación a la masa muscular, ¿ya? Habiendo pasado ya 3 años. Entonces, por eso es importante siempre, a veces a la gente se le olvida algunas cositas, recabar información sobre lesiones previas, ¿ya? Porque quizás si yo no sé ese antecedente y solo me fijo en esto, digo, quizás tiene una pierna más corta que la otra. No hay que ver, ¿ya? Hay antecedentes de dismetría, ya lo podemos evaluar también. ¿Qué no podríamos concluir? Que hay una dismetría estructural, los que les dije recién, no podemos decidir con esto si es una pierna más corta que la otra. Y tampoco hay un diagnóstico cierto de la causa que genera eso, ¿ya? Siempre vamos a complementarlo con la evaluación. Informes de pacientes reales, ¿ya? De hecho, esto es hace muy poco, lo sacamos el 7 de enero, ¿ya? Entonces, tenemos esta huellita, ¿ya? Lo primero se nos viene en diagnóstico a la cabeza, me imagino, ¿ya? Entonces vamos a tratar de dejar de lado esos diagnósticos y vamos a hacer el ejercicio que hicimos antes, que es cómo vamos a interpretar esta imagen. Comparamos ambas superficies, ambas huellas, ¿se ven simétricas? La superficie de apoyo, sin atender a los colores. Pareciera que sí, ¿ya? Un pie, ¿cierto?, que se ve como ancho, ¿verdad? Una superficie mayor a la que hemos estado viendo anteriormente, ¿ya? Entonces, ahora luego de eso sí nos vamos a fijar en las cargas y en estos colores. Entonces, en el pie derecho se concentra principalmente donde la carga sería, cierto, al talón, que es lo que sabemos que debería ser lo más normal. Este es un análisis estático, hay que leerlo acá, ¿ya? Que es un análisis, la persona está de pie. Y tiene un punto de alta presión en la parte del metatarso, ¿ya? Que en comparación al pie izquierdo no lo tiene, ¿ya? Entonces eso es la primera diferencia que vemos. Además de eso, tenemos presión en el talón del lado izquierdo, pero tiende a expandirse un poco más hacia el medio pie, ¿ya? Entonces eso también es algo que nos podría llamar la atención, ¿ya? Efectivamente, nosotros podemos ir pensando en que esta mayor superficie de apoyo podría estar asociándose a un pie plano, pero no lo podemos confirmar hasta que podamos ver realmente la morfología de la planta del pie, ¿ya? Porque pasa mucho que no tanto con el pie plano, sino que al revés, hay pies planos que su marcha ya ha sido como compensada, que tienden a lateralizar activamente mucho la carga, y tú puedes ver un pie súper plano, pero cuando le haces el estudio se ve como que fuera un pie cabo, por ejemplo, como la imagen que uno tiene de una huella de un pie cabo. Y ese es el podoscan de esa persona. Ya efectivamente vemos un descenso del arco importante. En este caso coincide, ¿ya? No confundir esta imagen con una imagen de presión plantar, ¿ya? Esto es del podoscan, que nos marca en colores también la zona de apoyo solamente. Ya no tiene que ver con presiones,
Ya, eso tienen que tener cuidado en el caso de que les llegue el informe. A los pacientes nosotros les enviamos estas mismas imágenes, entonces lo que ustedes podrían recibir de ellos sería esto, pero ahí hay que fijarse, dice arriba Podoscan, acá hay el ETP, pero aquí van todos los datos de la persona también, ¿ya? Datos importantes de repente son el peso de la persona, porque hay veces en que personas que tienen un mayor peso corporal, sus huellas se van a tender a ver como muy rojas, porque está recibiendo más carga, simplemente por eso, no porque efectivamente tengo un pico de mucha presión plantar. Entonces igual es algo a observar. Tenemos esta otra huella, ya bien distinta a la anterior. Entonces, veamos las superficies en comparación entre ambas, ¿ya? ¿Se ven similares? ¿Superficies de apoyo? Sí. ¿Sí? Quizás en el izquierdo, en el derecho, el antepié, aquí es como que un poco más ancho, pero ya. Entonces, además de eso, ambas destacan que no tienen superficie de apoyo en la parte del centro del pie, ¿cierto? A diferencia de esta, que tenía todo esto, era como solo un apoyo, ¿ya? Entonces acá tenemos como dos puntos, como dos islas, ¿cierto? En cada pie, ¿ya? Además de eso, la mayor carga, ¿dónde está? En los talones. Algo esperado. Luego tenemos puntos de presión en el metatarso. Me llamaría la atención que también si aquí debería ir el primer dedito, segundo podría estar cerca del tercero, ya quizás un poco más lateral de lo que se describe normalmente. Y este podría estar igual. Ahí nos falta información, tenemos que ver la imagen. No hay ninguna carga relacionada a los dedos, ¿ya? Generalmente lo que más se nota, mira, acá tampoco, ¿ya? Lo que más se nota es el primer dedo, eso es como lo más común, ¿ya? Más similar a eso. Difícil que se vea los otros dedos y es por lo mismo, porque si estamos haciendo una evaluación que estamos de pie, la mayor carga se va hacia atrás, entonces en verdad los dedos no es tanto el apoyo. Al caminar sí es distinto, ¿ya? Donde hay una sobrecarga plantar que es muy localizada, ¿ya? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Primero observemos la huella, ¿ya? Como es la superficie de la huella, vamos a compararlo entre ambos piecitos. ¿Se ve similar? Solo superficie, no veamos colores todavía. Parecida, ¿cierto? No hay como una, no nos llama la atención. Ya es similar. Luego, entre ambos pies, los picos de presión están distribuidos de forma como similar. ¿Qué dirían ustedes? En el antepié no. En el antepié no, ¿verdad? Pero el resto sí. Yeah. Y tenemos estos pics de alta presión, tenemos los talones, pero los talones nosotros ya tenemos la idea de que debería ser donde recibimos la mayor carga, ¿ya? Entonces no es algo que nos debería llamar tanto la atención. Sí tenemos acá este punto de mucha presión en el medio pie, pero en ambos pies ocurre lo mismo, ¿ya? Entonces, luego tenemos estos puntos de presión hacia el metatarso, entonces si esto fuese el pie es también una carga mucho más lateral, porque piensen que aquí está el primer dedo, aquí está la base del primer metatarso, ya esto sería quizás alrededor del tercero, el cuarto en donde tenemos el punto, ya y biomecánicamente debería estar más bajo el primero, segundo, tercero, ¿ya? Y en esta zona sí tenemos un punto más central, justo abajo del primer dedo, y luego también ese como más lateral, ya quizás cerca del quinto dedo, ¿ya? Entonces acá sí tenemos estos puntos como de alta presión, ¿ya? Entonces, interpretación básica, si yo les digo interprétenme esto, lo que tienen que decir que va a haber un aumento, ¿cierto?, de la carga o de la demanda en puntos como localizados. Eso es lo que podemos sacar de conclusión de esa imagen, ¿ya? Pregunta que deberíamos hacerle al paciente o si nosotros sabemos empezar a unir cosas. ¿Hay dolor en las zonas de sobrecarga? ¿Puede existir o puede que no? Generalmente sí coinciden,
¿ya? Coinciden los puntos de alta presión con dolor, pero no es algo que podamos asumirlo, ¿ya? Hay alguna relación con la actividad, ya sea deportiva o laboral, o el tipo de calzado que utiliza la persona con esta distribución, ¿ya? Hay que ir haciéndose esas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, es muy común que en corredores de alta velocidad, al estar de pie, tiendan a llevar mayormente la carga hacia el antepié, porque su patrón de corrida siempre es a llevar la carga más hacia el antepié y ahí deberíamos observar la postura también, si es que su centro de masa se ve un poco más adelantado, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas no se pueden concluir? Un diagnóstico, ya lo hemos hablado, y que necesidad automática de corrección, que yo vea esta y yo diga tiene que usar plantilla, ¿ya? No lo podemos decidir solo con la vadopodometría, ¿ya? Pero sí nos va dando luces de dónde tenemos que ir a hacer estas preguntas, eso es lo importante, ¿ya? Aquí también salen las descripciones, sale sobre las superficies de apoyo. Ya, por ejemplo, aquí incluso dice, la superficie de los pies son bastante similares entre sí. Ya, esto el sistema lo entrega. Ya, entrega esa, pero también es una interpretación totalmente objetiva. Ya. Izquierda mide 90 centímetros cuadrados, derecha 88 centímetros cuadrados. Ya, entonces también es algo que podemos hacer. Lo otro que no hablamos es que aquí sale este punto del centro de presión, del centro de masa, ¿cierto? Idealmente siempre debería estar centrado un poquito a posterior, ¿ya? Lo cual se ve de forma clara ahí. Aquí está como un poquito adelantado, ¿ya? Y un poco más hacia la derecha, ¿sí? Nos fijamos ahí. Entonces eso nos puede entregar más información sobre cómo está de pie la persona, ¿ya? Como posturalmente. Y esta es la imagen. ¿Se lo imaginaban así? No. ¿Cómo se lo imaginaban? Ese es el podoscan, que es como una especie de fotografía o De la imagen, planta ¿cierto? del pie mientras la persona está de pie sobre ese podoscan. Yo me hubiera imaginado que ningún dedo iba a tener contacto con Ya. la superficie. Ajá. Eso es importante, ¿ya? ¿Por qué? Que no tengamos carga acá no significa que los dedos no se están apoyando, solo que no están recibiendo la carga suficiente para que el sistema lo detecte. O sea, se están apoyando, pero realmente se están como posando, ¿ya? Entonces es eso, uno ve esto y dice, tiene el pie quizás con unos dedos en garra, apoya acá y solo acá, un arco demasiado alto. Si bien probablemente sí tiene un pie con un arco pronunciado, ya sí se ve un pie como con un arco más profundo, pero están los dedos apoyados. Esta parte del pie también está apoyada en el suelo, ya solo que no está recibiendo una carga significativa, y es por eso que no sale en la imagen de presiones. Entonces eso es al tiro algo importante que nos entrega, ¿ya? Miren, acá igual los dedos estaban apoyados, ¿ya? Pero sí acá es más como más relación entre el área de apoyo a el área de apoyo que sale acá. Entonces, acá tengo como un resumen sobre los patrones como esperados. Esta información es relacionado a estudios en donde se analizan a muchas personas con las mismas patologías o si no en condiciones normales. Ya, cientos de personas, entonces se saca una idea de cómo generalmente es lo más común que se vean estas distribuciones de presiones. Entonces, al estar de pie, la carga principalmente en el retropié, ¿ya? Carga relativamente simétrica y un predominio medial de la carga leve, principalmente hacia el talón, ¿ya? Entonces, si bien el talón, acá lo vemos en color rojo, si nosotros trazamos una línea justo, lo rojo está más hacia medial, ¿sí? ¿Ya? Eso sería como lo más común de encontrar. Y tiende a ser más dominante el antepié, ¿ya? Entonces por eso siempre que reciban un informe, identificar primero si es estático o dinámico. Y principalmente los pics, o donde debería estar en rojo, son en los metatarsianos y en el hallux. El talón es relevante, sale en color rojo a veces o un color verde, naranjo, máximo de presión, pero
es menor al antepié generalmente, ¿ya? Y en las patologías, que es lo más común que se ha visto, esto también es según estudios y evidencia, lo tengo al final, los estudios por si después lo quieren revisar. En el pie plano generalmente hay mayor carga en el arco medial, que sería el caso de este, nos coincide, ¿cierto? Y arco medial, antepié central y en el hallux. En este caso sí hay en el antepié del pie izquierdo central, pero no hay mayor carga en el hallux, ¿ya? Podríamos verlo al caminar después, nos falta ver eso. En el pie cabo generalmente mayor en el talón y en el antepié por lateral, ya que coincide similar a ese, ¿cierto? En una fasciopatía plantar, una fascitis plantar, generalmente hay una mayor carga hacia medial en estático, pero en la marcha hacia lateral, ¿ya? Y eso tiene que ver con una compensación, ¿cierto?, de los piecitos para evitar que constantemente el arco tienda a caer más o evitar también la molestia o el dolor, ¿ya? Y ya en artrosis de rodilla, que es algo súper común en nuestros pacientes, ¿cierto? Hay generalmente una lateralización que va aumentando con los tiempos, o sea, si nosotros evaluamos a una persona, pasan después 3 años, la evidencia dice que debería ir aumentando esa lateralización de las cargas, ¿ya? Y en neuropatías, pensando ya en neuropatías como diabéticas, ya hay patrones específicos y generalmente son estos puntos que se ven así como de mucha presión. Ya de repente acá, este punto, me llama la atención, no deberíamos tener como tanta carga en el medio pie, porque el medio pie es una estructura que debería más absorber la carga, ser dinámica, no debería estar recibiendo así como directamente un punto de tanta presión. Y entonces esas cosas, sí, es que esos puntos como pequeños de mucha presión es algo que podríamos encontrar en estas patologías, ¿ya? Entonces esto ustedes después los pueden revisar si quieren con más detalle. A modo de conclusión, ¿cierto? Tenemos que los mapas de presión van a entregar información útil sobre los patrones de las cargas plantares. Es importante interpretar la badopodometría y vamos a ver la simetría, la distribución de esta carga y también el contexto, no solo los colores, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a analizar, vamos a ver la huella, ¿cierto? La simetría entre ambas, cómo se distribuye la carga y después recién vamos hacia los colores, ¿ya? Y es una herramienta que va a apoyar el razonamiento clínico, pero no va a reemplazar en ningún caso la evaluación profesional. Me faltó ahí una L, ¿ya? Aquí tengo las referencias a estas 3 principales que tienen que ver con la información que vimos acá, ¿ya? Por si después lo quieren revisar con más detalle, ¿ya? Eso, chicos, entonces daríamos por finalizada la presentación. Cuéntenme si es que en este momento tienen alguna duda, consulta, algún comentario. Espero que haya sido útil la información para que por lo menos ahora, si es que se enfrentan a un informe, puedan tener conclusiones o que se vayan ocurriendo preguntas clínicas relacionadas con eso. ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto, no sé cómo plantear la pregunta, pero tengo una duda con respecto a los pacientes que llegan con síntomas, dolores intensos. Ya. Nosotros podemos pensar en que si un paciente, por ejemplo, viene para acá, supongamos que es un análisis estático, se pone de pie sobre la superficie y la persona, me imagino yo, que lo normal es que, por ejemplo, si le duele mucho el pie derecho, va a estar cargando el pie izquierdo, ¿cierto? Sí. Nosotros, en ese momento, debemos suponer que eso es lo normal, o ustedes le piden al paciente que, a pesar de su dolor, él apoye de manera así uniforme, de manera recta. Mira, ¿qué es lo que se toma sí, en cuenta en ese depende, caso? Porque yo claro, supongo que esa persona en lo cotidiano va a estar efectivamente cargando el pie que no le duele. sí. Depende del objetivo como clínico que uno quiera saber, ¿ya? Entonces tú puedes tomar 2 opciones, el pedirle que se pare como en el momento le sale natural o pedirle que se pare según una posición como más anatómica, concentrada en apoyar ambos pies, ¿ya?
Normalmente en nuestro caso le pedimos que se apoye naturalmente, entonces esa información ya nos va a generar preguntas clínicas en relación hacia el dolor. Ya muchas veces ocurre también personas con dolor lumbar que tienen este patrón de una mayor carga hacia un lado que otro, ni siquiera en los mismos pies. ¿Qué es lo importante de eso? Es que ojalá más adelante, luego de que ya se haya abordado ese dolor de pie con distinta, ya sea plantilla o ya sea un tratamiento médico, poder tener una reevaluación y así saber efectivamente cuál sería como su patrón sin esta molestia. ¿Ya? Entonces ahí es importante también tener esa reevaluación, ¿ya? Pero sí, probablemente vamos a asumir que sea ese patrón normal, porque si es un dolor intenso, por más que tú le pidas que se pare como de una forma teóricamente adecuada, igual va a haber una compensación, ¿ya? Sí, que me imagino yo que la finalidad es darle un tratamiento ortopédico como las plantillas que ustedes hacen acá. Tomando en consideración eso, quizás, no sé, a ver la densidad o, claro, o si una tiene que ser amortiguada igual más que la sí, otra o soportar. Claro, es por eso que también lo complementamos con el PODOSCAN y con la evaluación clínica. Entonces, claro, no nos vamos a quedar solo con la imagen de que en el pie derecho está cargando un 60% versus el otro, sino que para hacer el diseño de la plantilla vamos a considerar las otras cosas, no como solo esa distribución de carga de ese momento. Entonces, por eso podemos adaptar la plantilla a esa necesidad. Igual, por ejemplo, en algunas ocasiones recomendamos, si es que es una lesión muy aguda, por ejemplo, en personas que han venido con esguince de tobillo con una gota, sugerimos hacer la evaluación un poco más adelante, ¿ya? Porque ahí sí, en verdad, la evaluación vadopodométrica va a estar totalmente alterada. Sí. Y la última pregunta, para no hacer una no. Con respecto a lo que se marca, en una de las análisis había muy marcada una zona lateral o externa del pie, que me imagino yo que estaba sí, por era... el cuello, quizás. Sí. Preguntar si lo que se marca muchas veces, porque entiendo que está asociado, la presión y roce constante está asociado a que se hacen lesiones cutáneas, muchas veces hiperkeratosis, melomas, quizás muy prominente. No, y si es un pie diabético, ahí eso también nos tiene que llamar harto la atención. Entonces muchas veces quizás lo que se ve marcado ahí es, me imagino yo dentro de mi ignorancia, ahí es un cuerpo óseo. O quizás puede llegar a marcarse una hiperkeratosis o un eloma muy profundo. Sí. ¿Cómo identificar eso? Bueno, me imagino que se complementa con la examinación ahí. Eso. Pero ahí se ve como más o menos simétrico. La única forma de saber qué es lo que está generando ese punto de presión, como tú dices, va a ser complementar con un examen físico. ¿Ya? Viendo esta imagen no podemos asumir si es que es una hiperkeratosis o no, si es que es efectivamente un hueso más prominente, ¿ya? Generalmente los puntos de mayor presión están asociados también con cambios en la piel, porque la piel se vuelve más dura para soportar ese punto de presión, pero claro, puede ser que esta persona tenga una hiperkeratosis muy importante, que esté incluso como sobresaliendo, ¿cierto?, del área, bueno, ustedes saben más de eso, ¿cierto?, sobresaliendo de la superficie, que genere que exista este punto de presión. Por eso generalmente la recomendación en nuestro caso es que vengan con esas lesiones en la piel a la evaluación también, ya idealmente no después del tratamiento, ¿cierto? Disculpa, ¿ustedes reciben informes así para solo fabricación? Me imagino que sí, más de alguna persona va a llegar quizás con eso, que viene de otro lado, porque ¿sí? A lo mejor las plantillas eran muy caras en otro lugar, y llegan con eso y les dicen, miren, necesito eso. Sí, pero generalmente en ese caso, como recibimos de otros laboratorios, también va incluida la evaluación clínica.